Esto evitará ensuciar el entorno, evitar plagas de roedores y, lo más importante, evitar infecciones y enfermedades. Es un consejo de Polar Comunicaciones. Bien, ya estamos de vuelta aquí en tu programa Con Todos, nuestro programa magallánico sobre integración social. Y en esta tarde tenemos dos invitados de una agrupación bastante especial, la agrupación Hueche Pepiuquelén. ¿Lo dije bien? Súper. Perfecto, me estaba complicando un poco. Marcos Guinado, vicepresidente, bienvenido. Gracias. Y José Prieto. Gracias. Bienvenidos. Cuéntenos, por favor, Hueche Pepiuquelén, Jóvenes Lucha por tus Derechos. Así es, esa es la traducción al español desde el Mapuzungún. Sí. ¿Qué significa? En general, nos acaba de dar la traducción. ¿De qué se trata? Pero ¿de qué se trata? Sí, la verdad es que para ello quisiera contarte un poco cómo surge la asociación. Perfecto. Y la verdad es que surge precisamente en contexto de movilización, por allá por los años 2011, en contexto de movilización estudiantil. Pingüina. Claro. Con el que es actualmente dirigente de la asociación, que es Rodrigo Carrera. Nos encontramos en una marcha. Por ese motivo conversamos y así nació la idea de formar una asociación indígena. En principio fue netamente para ver cuál era la oferta del Estado hacia los jóvenes, principalmente para poder educar hacia la juventud en lo que respecta a becas o similares. Pero con el correr del tiempo, la verdad es que nos dimos cuenta que no solamente teníamos que tener un rol asistencial hacia la juventud en base a la entrega de información, sino que también incorporarle, ¿cierto?, el sentido de la pertinencia. Y a eso me refiero con pertinencia principalmente a lo que es la pertinencia cultural. Pues nosotros no solamente tenemos un apellido indígena para optar a una beca, sino que el apellido indígena es también rememorar los ancestros, la cultura, la identidad que tenemos detrás nuestro. Entonces, claro, poco a poco fuimos avanzando hacia esa política, la política más cultural que netamente de asistencia de lo que es instituciones públicas. Entonces, por eso también encaja de lleno el nombre de Luchas por tu Derecho, porque efectivamente hoy día cuando se habla de inclusión, a todo esto que también tiene que ver con el tema de lo que es el programa en sí mismo, ¿cierto? En lo que estamos ahora, cuando hablamos de inclusión, también hablamos de exclusión. Porque para que exista inclusión necesariamente tiene que haber una sociedad que excluye. Y la verdad es que cuando normalicemos de cierta forma la diversidad social en su contexto amplio, recién vamos a poder hablar de la convivencia sana de una sociedad en general. La verdad es que cuando hablamos de inclusión, incluso ni siquiera debiésemos hablar de inclusión, porque cuando hablamos de inclusión hablamos también de que hay carencias de derechos. Y en ese sentido, hoy día como asociación que estamos involucradas en cierta forma en lo que es la política pública hacia los pueblos indígenas y también el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, vemos cómo hay mucha carencia de derechos. Y por eso también hoy día cabe de cajón el nombre de Jóvenes Luchas por tu Derecho, porque incluso hoy día con lo que está sucediendo a nivel país, con el estallido social, estamos más que nunca esperanzados, ¿cierto?, en que la sociedad puede tener un diálogo diferente, una forma de construir una sociedad diferente en base a la convivencia. Perfecto. Marco, mira, coméntame un punto. Nosotros hemos tenido varios invitados en el programa, por ejemplo, ahora recuerdo a Gassi, y ellos nos comentaban cierto malestar respecto de lo que el Estado hacía quizás por ellos, en el sentido de que quizás no hacían las políticas con ellos, o sea, trataban de darles una asistencia, una ayuda, pero no los hacían participar. Por favor, coméntanos respecto de la figura de sentirse co-creador de política pública. Sí, efectivamente, la verdad es que nosotros como asociación indígena siempre hemos tenido la voluntad y la necesidad también de co-crear política pública, como bien dices tú, en el sentido de participar constantemente en lo que son los diálogos ciudadanos, que tal esto, o la política de participación. Pero el problema de fondo de la participación desde la institucionalidad hacia la sociedad civil es la falta de que no hay una recepción que sea vinculante por parte de las asociaciones. La verdad es que hoy día, si bien nos llaman a participar de ciertos diálogos, no es vinculante al momento de hacer política pública. Y ahí es efectivamente donde coincido precisamente con lo que dice Agassi, tal como tú mencionas, porque hoy día la sociedad civil no es actor principal en la discusión de materia de política pública. Y quizás por eso es todo lo que está ocurriendo afuera, porque no nos están escuchando a la sociedad civil. Entonces, si realmente existiera una política de escucha, realmente todo esto sería diferente. Perfecto. Fernanda.
Sí, quería preguntar si es que su agrupación abarcaba distintos pueblos indígenas o se especificaban en algunos solo. ¿Cómo es? O si hay más diversidad. No, hoy día la agrupación es solamente de descendientes huilliche, ¿ya? Si bien el huilliche se enmarca dentro del pueblo mapuche, ya hoy día, legalmente, los socios son todos huilliche, ¿ya? Sí está abierto a que pueda entrar una persona y quiera compartir, ¿no es cierto?, nuestra cultura y todo el tema relacionado con el pueblo huilliche. Pero la ocupación hoy día es de los pueblos huilliches, así. ¿Y por qué decidieron dedicarse específicamente en el pueblo huilliche? Por nuestros orígenes, ¿ya? Porque, a ver, el mapuche tiene varios, está sectorizado, ya está delimitado por territorio, claro. Y nosotros la mayoría viene desde el sur, desde el sur. Háblese Chiloé, región de los lagos, ya en la región de Magallanes, que fueron los colonos, ¿no es cierto?, de esta región, fueron los chilotes, claro. Ya, y ahí es donde se centra la cultura más huilliche. Ahora bien, si bien la asociación es netamente de población huilliche, eso no significa que también no comportamos, ¿cierto?, la necesidad de los pueblos indígenas en general. Hoy día hay demanda a nivel nacional por reconocimiento de los pueblos indígenas en lo que debiese ser una nueva constitución que cierto reconozca a los pueblos en base a un Estado plurinacional. También obviamente empatizamos con las necesidades de los pueblos indígenas del norte, sobre todo con la escasez de agua que hay allí, con el pueblo Causkar, también acá que tiene una lucha constante en torno a lo que es la salmonicultura, que a todo esto también se vivió en Chiloé y vimos cuáles son, claro, cómo queda todo el entorno en base a la instalación de estas empresas. Entonces, claro, si bien la asociación vela principalmente por la educación en torno a la cultura e identidad del pueblo huilliche, siempre ¿cierto?, estamos presentes en lo que es la demanda a nivel nacional e internacional de los pueblos indígenas. ¿Conocen algún porcentaje o cuánta gente aproximadamente será de alguna etnia o será indígena aquí en la región? Según los datos hoy día desde CONADI, al menos de la población mapuche huilliche, hay aproximadamente 40.000 personas. Claro. Sí, entonces eso viene siendo alrededor ya de casi el 25-30% de la población magallánica. Por supuesto. Sí. Ahora, pero yendo al primer punto que tú estás tocando respecto de lo que era educación y cultura, ¿ustedes qué tipo de iniciativas están desarrollando en pos de mantener, por ejemplo, la memoria, el lenguaje? Hay varias cosas que se van tratando dentro de la agrupación, ¿ya? Se han hecho talleres de lengua, ya, donde ha llegado personas que viven, ¿no es cierto?, en la región de los lagos, Temuco, que igual donde nos han enseñado, ¿no es cierto?, la lengua originaria, ¿ya? Hay taller de medicina mapuche, ¿no es cierto?, medicina huilliche. Estamos haciendo un convenio con el IND para el palín. Ya se hizo un taller de palín acá en la región, en el Estadio Fiscal. Sí, claro, solamente para la gente en general que no ubica el palín, si se lo puedes describir brevemente. El palín es el juego ancestral del pueblo, ¿ya? Es similar a lo que hoy día se conoce al hockey, ¿ya? Claro, como la chueca. Como la chueca, ¿ya? Se juega con un palo de madera, ¿no es cierto?, y una bola. Se hace al aire libre, pies descalzo, ¿ya?, como es el juego original. Ya ello se trajo para acá, se hizo un taller donde participaron personas de la asociación y otras personas ligadas a la educación, ¿no es cierto?, que son jóvenes que trabajan en los jardines infantiles. Ya hoy día en el jardín infantil se enseñan en algunos jardines infantiles este juego, ya, y también el IND entrega algunos recursos que son para poder tener los materiales para que se practique. Perfecto. ¿Vamos a lo más concreto? Vamos. Respecto de la participación que ustedes pretenden en una posible asamblea constituyente, dando por aprobado, quizás anticipadamente, pero poniéndonos en el escenario de que se apruebe la idea de legislar por una nueva constitución, independiente de cuál sea el mecanismo, ¿qué tipo de participación quisieran tener ustedes? Primera pregunta.
Con respecto a eso, bueno, la verdad es que como asociación, la verdad es que se hizo la consulta a las bases. ¿Ya? Y bueno, la decisión netamente como asociación en definitiva es aprobar la nueva constitución. Ojalá en base a la plurinacionalidad o la diversidad de personas que quisieran participar. Y en ese sentido la verdad es que va a ser súper importante, más que la cuota, porque hoy día incluso se habla de cuotas, se habla de cuotas o sea, la paridad de género, ¿cierto? Se habla de una cuota para pueblos indígenas. Sí. Va, más que eso me preocupa la incidencia que pudiesen tener las personas que van a estar allí representándonos. O sea, ¿de qué sirve que haya 50% mujeres y 50% hombres, por ejemplo, si esas mujeres no van a representar a la diversidad o las diversidades de mujeres que existen hoy en día en Chile? O un hombre puede representar muy bien el planteamiento de una mujer, o viceversa, una mujer puede... Así mismo pasa con los pueblos indígenas. Y quizás qué persona va a ser en la que va a ser encargada, ¿cierto?, de discutir en esa mesa de diálogo, ¿cierto? Entonces hay que tener también ciertos resquemores en cuanto a quiénes van a ser las personas que participen. Perfecto. Y la incidencia que deben tener en la nueva constitución. O sea, me imagino, no me imagino, por ejemplo, una persona de pueblo indígena avalando, ¿cierto?, las violaciones de derechos humanos que hoy día están en boga hacia la sociedad civil en general, o un representante de pueblo indígena que no esté, ¿cierto?, por el reconocimiento de los pueblos indígenas en el cuerpo constituyente. Entonces yo creo que eso me preocupa más allá de la definición en cuanto a cuotas. Como el mecanismo para elegir a quiénes van a ser estos representantes. Ahora, claramente esto, si yo creo que dadas las negociaciones políticas que hay de por medio, lo más seguro es que debiese haber una cuota reservada hacia pueblos indígenas. Ahora bien, el padrón de población indígena hoy día está sujeta a dos cauces, que una puede ser lo que entrega, cierto, los estándares que entregan las encuestas. Todos conocemos cuáles son las encuestas que existen hoy día para reconocer la población chilena, o si no también el padrón que tiene CONADI, que es un padrón netamente con personas acreditadas indígenas, que es menor a la encuesta nacional. Se habla de un 10% o un 20% de población indígena a nivel nacional. Perfecto. Dentro de esa plurinacionalidad, ¿qué espacio debiese tener tanto de participación en este tipo de asamblea como reconocimiento final en un documento que va a ser la Constitución el pueblo huilliche? ¿Está como al mismo nivel de otras etnias, por ejemplo, como la mapuche? ¿Es parte de la mapuche? ¿Va a la par de la mapuche? Por ejemplo, solamente para ejemplificar. Hoy día el huilliche es parte del pueblo mapuche. Ya, lo que nosotros buscamos, y varias asociaciones de la región, es que se nos reconozca como pueblo como tal, ¿ya? Que se reconozca nuestra cultura propia, nuestra vestimenta propia, nuestra lengua propia, ¿ya? Y ser un pueblo distinto al mapuche, ¿ya? Eso es lo que hoy día esperamos que sea reconocido en la nueva constitución, ¿ya? Que pasen a ser un pueblo más dentro de los pueblos originarios. Bueno, además de unirse a estas demandas que podrían llamarse nacionales, transversales, de los pueblos indígenas, también tienen su propia demanda, que sería la que comentaron, que acaban de comentar. ¿Tienen alguna otra demanda? Y lo otro que me gustaría saber es ¿cómo es la identidad de la comunidad huilliche? ¿En qué se diferencia con la mapuche? Mira, respondiendo primero, la verdad es que dado el contexto que tenemos en Magallanes, la población huilliche se ve en desmedro, y sobre todo se ve en desmedro porque la ley no lo reconoce así, la ley indígena, que es la 19.253, al no reconocer al pueblo huilliche como un pueblo en sí mismo. Por ejemplo, hoy día se nos reconoce como asociaciones, por eso la asociación se llama Asociación Hueche Peuquelén, y no necesariamente se llama Comunidad Hueche Peuquelén. Claro. Que por ejemplo en territorio ancestral huilliche, los lagos principalmente, claro, allí se forman comunidades, no así en Magallanes, porque aquí somos no se nos reconoce como un pueblo migrante, y además vivimos en un entorno urbano. Entonces, dado esas características, tenemos que formar asociaciones, es decir, estamos supeditados en definitiva a lo que diga la ley misma. Entonces, claro, al ser reconocido como un pueblo en sí mismo, y al ser reconocido también dentro de la Constitución, y entendiendo también que
existe un derecho más amplio que es el derecho al libre tránsito. La verdad es que antes la conformación de los estados modernos, ¿cierto?, los pueblos indígenas transitaban de acuerdo a sus necesidades y no había fronteras político-administrativas. Entonces, quizás volver un poco a eso, a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos indígenas en torno a sus reales derechos, derechos de tránsito y derechos de reconocimiento. O sea, hoy día, claramente, cosas quizás que a la luz del occidental puede ser esto poco significativo, como el hecho de adquisición de tierras acá, que hoy día una persona sí lo puede hacer en base a un subsidio que entrega CONADI. La verdad es que para mí el hecho de poseer estos territorios indígenas es mucho más importante que tener un sitio de veraneo inclusive, porque más encima hoy en día se mal utiliza esos espacios que entrega esos subsidios de CONADI. La mayoría de las personas indígenas que adquieren estos subsidios lo utilizan como para vacacionar, o inclusive posteriormente se venden como segunda vivienda. Claro, como segunda vivienda. Y es precisamente porque esas personas muchas veces no tienen interiorizado lo que es la cultura y la identidad del pueblo, porque si así lo tuviesen, claramente lo protegerían, no lo venderían, no harían su fruto de eso, sino que realmente sería algo para el sustento mismo o para darle algún rédito más cultural, no solamente económico. Entonces yo creo que la principal demanda también tiene que ver con el tema de cómo la gente se reconoce como descendiente de un pueblo indígena y cómo también vela por la seguridad y los derechos de su pueblo. O sea, a mí me interesa personalmente más eso que un subsidio que pudiese entregar CONADI. O sea, el hecho de que hoy día nos reconozcamos principalmente, eso es mucho más importante. Perfecto. Y pasando como el tema de representación, dentro de que ustedes plantean un Estado plurinacional, ¿cómo se debiera resguardar en la participación, en particular del pueblo huilliche, dentro de un futuro parlamento? Si es que se opta por un sistema parlamentario, por ejemplo, ¿debiese existir una cuota para los pueblos originarios? ¿De qué forma debería garantizarse la participación? Dentro de la política, bueno, primero tenemos que lograr que se genere una nueva constitución. Por supuesto. ¿Ya? Esa es la primera lucha que tenemos todos como ciudadanos, que estamos de acuerdo a la nueva constitución. Y claro, una vez que se empiece a redactar esta carta, ¿no es cierto?, ahí poder llevar representantes de todos los pueblos, ¿ya? Y siendo reconocido el pueblo huilliche, vamos a poder llevar representantes. Mientras no seamos reconocidos como pueblo, vamos a estar siempre ligados al pueblo mapuche, ¿ya? Entonces la primera tarea es primero concretar una nueva constitución. Lo segundo es que se nos reconozca como pueblo huilliche para poder recién tener representantes dentro del Parlamento. Sin de eso también no quiere decir que se levante un postulante, ¿no es cierto?, al Parlamento siendo huilliche, pero postularía como independiente, por así decirlo, o sea, ligado a un partido político, ¿ya? Entiendo. Pero no como representante tal de este pueblo. Perfecto. Independiente de que cada uno puede tener alguna postura personal, ¿ustedes conversan estos temas dentro de la asociación? O sea, todas las decisiones que se toman o todas las entrevistas que uno da en definitiva siempre surgen desde la voluntad de las bases. O sea, nosotros somos súper respetuosos en ese sentido de consultar a las bases, cosa que también la pluralidad de los asociados se vean representados en nuestros decir. Y es por eso que también hacemos jornadas de educación. Se ha hecho cabildos autoconvocados por parte de las asociaciones huilliche, en el cual hemos discutido, ¿cierto?, cuál es la real injerencia que van a tener los pueblos indígenas en la nueva constitución, o qué materia debiese estar presente en la nueva constitución. Entonces, claro, se hace discusión constantemente en torno a esto. Lo importante es que nuestros asociados estén conscientes de que esto va a ser significativo a nivel país, que no hay que tomarlo a la ligera y que sobre todo estemos preparados para ese momento. Dentro de estas mismas conversaciones, estos cabildos autoconvocados, quizás pueden ir surgiendo cuáles son las inquietudes de tus asociados, de la agrupación. ¿Cuáles creen ustedes que son los temas que más se reiteran de cara a esta futura constitución? Partiendo por el Estado plurinacional, que parece ser una demanda transversal dentro de todos los pueblos originarios acá en el país en general.
Sí, de acuerdo al último cabildo en el cual pudimos reunir todas las demandas sociales y de pueblos indígenas, claro, principalmente, como bien dices tú, es primordial el hecho de que se reconozca un Estado plurinacional y un Estado social de derecho, en que realmente los pueblos indígenas sean o sea, que el Estado garantice los derechos de los pueblos indígenas. Hoy día los pueblos indígenas, si bien están reconocidos en una ley, no están reconocidos en la Constitución. Y eso significa también que no hay derechos asociados. Por ejemplo, el derecho a vivienda. Hoy día se ve la vivienda como un subsidio. Hoy día en Magallanes hay una población indígena que es netamente esfuerzo de una dirigente, Mónica Cabeza se llama, y que no hay más. La verdad es que hoy día la vivienda es un eje principal quizás también para el desarrollo de la familia. Hoy día, si bien la asociación son todas jóvenes, para la juventud es muy difícil adquirir un subsidio de vivienda, por lo que significa que la juventud principalmente estudia, está soltera, y eso significa también un desmedro en lo que es la ficha o registro social de hogares, como bien se llama hoy día. Hoy día, si bien tenemos poblaciones militares principalmente o fuerzas armadas, no existen poblaciones, por ejemplo, de bomberos, o no existen poblaciones de pueblos indígenas. Entonces allí también la inclusión tampoco se ve tan inmersa en lo que es la sociedad. Perfecto, se nos pasó volando el tiempo, Fernanda, no lo sabes, muy rápido. Nos tenemos que despedir, damos el agradecimiento a Marcos, a José Prieto por estar presentes, y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de nuestro programa Con Todos. Que tengan una buena tarde. Vale, muchas gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Con Todos, un programa dedicado a la sociedad magallánica en el verano. Conducen los periodistas Fernanda Guelnao